de tardígrados, explorando su relación con la astrobiología. Además, desempeña el papel de miembro asociado investigador en la Asociación Peruana de Astrobiología, liderando un proyecto que evaluó la capacidad de supervivencia de Macrobiotus SP en la estratosfera, y los resultados de ese proyecto de investigación fueron presentados en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, especializados más que nada en su área de investigación, que es la astrobiología, y también han sido publicadas en la revista del Encuentro Científico Internacional que se desarrolla aquí en Perú. Así que te damos la bienvenida, Luis, que va a dar la charla titulada Explorando los secretos de los tardígrados, conociendo a los osos de agua. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si me puede escuchar, por favor? Y si se puede ver la pantalla completa. Sí, se escucha y se ve la pantalla. Bien, en primer quiero darle las gracias a la organizadora y al Instituto de Genética Bárbara McClayton y también a los asistentes sobre este tema muy interesante que les voy a hablar también del proyecto de investigación que se realizó con la Asociación Peruana de Astrobiología. Pero antes de eso, quiero que todos pueden, quisiera que les voy a presentar un pequeño video sobre este tardígrado que fue aislado en Lomas del Paraíso, acá en Lima Metropolitana, vía El Salvador, si no me equivoco. Ahí pueden ustedes observar sus ojos, su aparato bucofaringeo, sus garras y el movimiento, y obviamente su cuerpo, que es parecido a un oso, por eso se le llama osos de agua. Bien, en esta slide estoy mostrándole en tres figuras muy interesantes. Lo que estoy señalando con el láser es una forma de extraer los tardígrados, utilizar una espátula, recogiendo un papel craft, que es lo indicado, una muestra de musgo que creció en la roca para poder llevar al laboratorio y hacer su respectiva búsqueda mediante una metodología simple. Y en esta primera figura que se ve en campo oscuro, se puede ver se puede ver a una clase de tardígrado, de la heterotardígrada, mientras que este de aquí, este es un eutardígrado que posiblemente sea el Macrobiotus, está obtenido en campo oscuro. Bien, primero veamos un poco de información básica sobre este descubridor de los tardígrados, un alemán del siglo XVIII. Este fue los primeros dibujos, que son los registros de estos organismos que aún se desconocía sus propiedades, asimismo la resistencia, solamente era en esos tiempos del siglo XVIII para atrás, era la parte taxonómica, hacer un dibujo de lo que encontrabas, ¿no? Gracias a la invención del microscopio. Los tardígrados se encuentran en el filo muy diferente a los demás, como son los artrópoda, molusca, debido a los análisis filogenéticos moleculares que son muy importantes para distinguir, porque antes, hace 3 siglos, se pensaba que los tardígrados pertenecían a la clase Artrópoda, al filum Artrópoda. Sin embargo, con esos estudios más complejos y completos, se separaron a un filum llamado tardígrada. Estas son las características generales del filum tardígrado. Tiene un cuerpo muy redondo, obviamente muy parecido a los osos terrestres. Su estructura está constituido de 4 pares de patas, cada una de ellas con sus respectivas garras que le va a servir para desplazarse, así también para atrapar sus alimentos. También tiene un estado de suspensión metabólico reversible, que lo voy a mencionar después. Lo interesante de este invertebrado muy pequeño que oscila a entre 50.000 micras es que posee sistemas muy complejos, así como los vertebrados, que los voy a mencionar. Esto no tiene un sistema respiratorio, por lo tanto el intercambio gaseoso lo realiza por su cutícula, al igual que demás invertebrados. No tiene un sistema circulatorio, por lo tanto carece de un órgano impulsor de la sangre, como es el caso de los corazones que tienen los mamíferos. Ahora,
Aquí estoy pues, señalando primero las estructuras corporales que tienen los osos de agua. Tienen un músculo, sus patas, previstas que cada una de estas con garras. También tiene una cutícula. A través de esta se da el intercambio gaseoso. Tiene un sistema digestivo completo porque comienza de la boca y termina en el ano. Tiene el túbulo de Malpighi que sirve para excretar. También tiene un estiletes que son importantes para su masticación. También posee un sistema nervioso, a pesar que son muy pequeños, posee un cerebro muy diminuto, ¿no? Tiene un cordón nervioso que le sirve para responder a distintos estímulos externos e internos. También tiene un sistema digestivo, un sistema reproductivo, es decir, muchos especímenes del filo Tardira tienen un dimorfismo sexual se diferencia entre macho y hembra. Sin embargo, algunos especímenes son hermafroditas y se necesita hacer mayores estudios con los descubrimientos de los osos de agua que se está realizando actualmente. Vamos a hablar sobre las clases. Cuando me refiero a las clases, orden y familia, si ustedes recuerdan, en biología básica, para aquellos que desconocen, existe una categoría taxonómica en cual están clasificados según su familia, el orden, clase, reino y el último sería la especie. Actualmente existe tres clases, uno llamada los heterotardígrados o también llamados los acorazados, los eutardígradas, conocido como desnudo porque no tiene esa coraza, y este de aquí, mesotardígrada, que lo voy a mencionar, esta es una clase todavía que se ha registrado en el año 1939 por un japonés biólogo, pero hasta ahora no se ha reportado algún espécimen de esta clase. Muy bien, hablemos de la clase Heterotarira, también llamada los acorazados, porque vemos en esta figura que tiene una coraza que le sirve para protegerse y también resistir la alta presión que hay en el caso que son marinos. Algunos especies son marinos y pertenecen a la clase Heterotarira, les permite resistir a alta presión en las profundidades. Poseen cilios o también llamado bigotes. Aquí ustedes ven fotografía en microscopio de barrido, claramente ven sus bigotes, su caparazón, sus respectivas patas con sus garras. Tienen ojos, aunque no sean muy diminutos, no significa que sean ciegos. Mientras que la clase Eotaria, también llamado los desnudos, no poseen claramente su caparazón. Posee obviamente sus respectivas estructuras internas y externas, lo mismo que la clase anterior. Y esta es una fotografía tomada en microscopio de barrido. Claramente ustedes ven que no tiene un caparazón para nada en la parte de su espalda. Y tiene su boca de aquí, esta de aquí sería su boca, y tiene sus ojos muy diminutos. Parecería que son ciegos, ¿no? Pero sí tienen sus ojos. Antes de pasar a la clase mesotardígrada, se puede hacer dos tipos de estudios para poder identificar los géneros e incluso especies. Una de ellas es la más conocida como la molécula, extrayendo su material genético, pero también otro estudio se le llama estudio taxonómico, específicamente en saber y reconocer la morfología, la forma de sus garras. Tú puedes identificar diferentes géneros, al igual que la presencia de algunas subestructuras del aparato bucofaringio. Y si tienes suerte de encontrar huevos de tardígrados, donde salen los tardígrados después de eclosionar, si llegas a encontrar los huevos, tú puedes identificar las especies, porque cada huevo ustedes pueden observar de cada espécimen es muy diferente por la presencia de estos conos que varía en su morfología. Y claro, la identificación taxonómica es muy válido y la parte molecular ya complementa. Muy bien, voy a mencionar primero sobre esta pirámide de arriba hacia abajo, específicamente de los macrobiotidae.
ya que se hizo un estudio en el año 2020 con la Asociación Peruana de Astrobiología que se lanzaron ese tipo de tardígrados. Y solamente quiero que observen en esta parte que estoy señalando con el puntero láser, que se ve en campo oscuro, ese tipo de tardígrados del género Macrobiotus. Acá están las características del Macrobiotus que ustedes pueden observar. Este de aquí es una fotografía en microscopio normal, a campos claros, y este es observado en microscopio de barrido. Este de aquí es el llamado mesotardírada, la clase mesotardírada, y es una combinación entre las dos clases ante mencionadas, es decir, tiene características tanto de la clase eotardírada y heterotardírada, pero hay esto fue descubierto en el año 1969 por un biólogo japonés, Ram, pero a partir de ahí no se ha reportado más este tipo de espécimen que tiene este nombre de aquí, que pertenece a la clase mesotardírada. Así es que si alguna vez o algún investigador llega a descubrir llega a encontrar nuevamente a esta espécimen o otra espécimen, pero que tenga las mismas características que se pueden observar en estas figuras, entonces se estaría reconfirmando lo que encontró el biólogo en el año 1939, que es la clase heterotartígrada, mesotartígrada. Los tardígrados prácticamente se les llama cosmopolitas porque se ubican en todos los ecosistemas marinos, terrestres, limnoterrestres, en lugares tan gélidos como pueden ser en las montañas, en los casquetes polares también se ha encontrado. Asimismo se ha encontrado en las profundidades de los océanos, llamados los tardígrados marinos, y también ecosistemas terrestres se ha encontrado. Hasta ahorita les puedo mencionar que se han registrado 1.400 especímenes de osos de agua en el mundo. Sin embargo, es una cantidad que se espera que tiene que ser mayor porque sabemos todos que en la naturaleza existe una cantidad muy grande de seres vivos y no es la excepción el caso de los tardígrados. Y esta es una característica muy importante de los tardígrados, es que ellos realizan la criptobiosis, que es la suspensión reversible de su metabolismo, algo parecido, un análogo a lo que hacen los osos cuando entran a la invernación. La diferencia es que en la invernación detiene el proceso metabólico, no es que no lo tiene completamente, simplemente disminuye la cantidad de la tasa metabólica, eso pasa con los osos. Sin embargo, la criptobiosis de una detención completamente de su metabolismo, lo que adopta como esta forma de barrirotú. Ustedes pueden observar aquí en la primera figura, es una especie de tú como una pasa, algo así, digámoslo. Y en este momento le voy a compartir un video en cómo el tardío en estado de criptobiosis, una vez remojado con pocas gotas de agua, pueden despertarse. ¿Ven ustedes que se mueve el tardígrado? Bueno, es un poco difícil poder fijar con tu celular a un microscopio, pero ahí claramente ahí se ve que el tardígrado, cuando es añadido con agua, puede activarse estos organismos. Bueno,
Hasta ahora existe cuatro tipos de criptobiosis. El más estudiado les comento que es la llamada anadribiosis, que es cuando las condiciones de su entorno está seco, prácticamente no hay presencia de agua, ya sea líquido, gaseoso e incluso en forma de humedad. Prácticamente los tariros adoptan esa forma de barril que ustedes observaron en la diapositiva anterior. También existe la criobiosis, que es adopta esta forma de pasa, vamos a decirlo, o sí, de pasa, cuando el medio ambiente está debajo de 0 grados Celsius. También existe la anaxibiosis, cuando la ausencia de la concentración de oxígeno es bajísimo y la osmobiosis o la concentración de sales es alta. Les menciono que la neurobiosis es el más estudiado e incluso ya se estableció hace años el protocolo estándar para que cualquiera que esté interesado pueda inducirlo en el mismo laboratorio mediante ciertos procedimientos del estado activo al estado criptobiótico. Mientras que la anaxibiosis también está siendo estudiado. Ahora, el año pasado ha sido publicado un interesante paper. Y la cribiosis y la osmobiosis recién están siendo estudiados. Les comento algo adicional, es que actualmente solamente existe un cultivo para una sola espécimen. Y como les había comentado, existe más de 1.400 especímenes, es decir, que lo restante todavía se tiene que saber las condiciones adecuadas para hacer su cultivo. Primero vamos a hablar sobre, de manera como antecedente, los estudios que se han realizado con los tardígrados. Primero fue con el proyecto Fotón M3 de parte de astrobiólogos italianos en el año 2006. Ustedes pueden observar esta figura que se mandó hacia el espacio en esta nave en donde los tardígrados fueron expuestos. Específicamente, a ustedes pueden ver de este espécimen llamado el Macrobioto richersi. Se mandaron una cantidad considerable, ya sea en estado activo, así también en estado criptobiótico de tipo anadribiosis. Estos fueron los parámetros que fueron apuntados, obviamente, del espacio, ¿no? La presencia y la radiación, la altitud, la temperatura. Eso fue en el año 2007. Se realizó, obviamente, cuando se recuperaron estos tardígrados, después de enviarlos hacia la estratosfera, cerca del espacio, muy cercano al espacio. Se evaluó el porcentaje de supervivencia de este género, el Macrobioto richersi, y ustedes pueden observar claramente en esta figura que no existe una diferencia significativa. Obviamente, aquellos que leen artículos científicos cuando ven la presencia de un asterístico es porque existe una variación significativa, el valor de P, pero en este caso no hubo eso, ya que los tardígrados que fueron enviados a la estratosfera de manera natural, cuando se refiere a disecado natural, porque se enviaron con la tardígrados en criptobiosis, sin inducirlo en laboratorio, ¿no? También existen los disecados en laboratorio, es decir, inducirlos para que entren en estado anadribiótico. Los hidratados con sus alimentos. Los tardígrados se alimentan de protozoarios, de rotíferos, de algunos de otros invertebrados y también entre ellos mismos también se pueden comer, es decir, son caníbales. Y otros fueron los hidratados pero sin alimentos y este sirve como control, ¿ya? Y ustedes pueden observar que no existe una variación significativa, por lo tanto, la parte del control, al igual que el experimental, no hubo una diferencia significativa. Tuvo una alta porcentaje de supervivencia los tardígrados que estuvieron en anadribiosis. Esta es la cantidad de huevos puestos y de tardígrados. Obviamente
No hubo tampoco una diferencia significativa del control con lo experimental, lo cual quiere significar que los tardígrados cuando fueron enviados a la estratosfera se reproducieron y las hembras producieron sus huevos y los huevos no tuvieron alguna alteración en la morfología. Es decir, que las hembras sobrevivieron, así que pudieron copular de manera normal en el espacio. También en ese experimento se calculó el nivel de HSP, que es un tipo de proteína llamado proteína. Sí, ahorita después lo voy a mencionar. Es una proteína muy importante que le permite soportar a condiciones tan estresantes como es el espacio, también la estratosfera, así también en otros tipos de factores estresantes. Y ustedes pueden observar que tanto en el control como en los experimentados no hubo una diferencia significativa en en la concentración de estas dos proteínas de shock térmico. Después lo voy a mencionar, a qué se refiere con eso. Así también se evaluó la actividad enzimática y también la concentración de enzimas, específicamente las antioxidantes, tanto como la peroxidasa, la reductasa. Por ejemplo, ustedes pueden observar en esta figura que cuando se refiere a la actividad enzimática, se refiere a la cantidad que hubo y ustedes pueden observar que solamente tanto en la catalasa como en la superóxido dismutasa, sí hubo una diferencia significativa en el control versus el experimental. ¿A qué se debe? A que cuando estos organismos fueron llevados al espacio, la cantidad, la concentración tuvo que ser, tuvo que ser mayor, pero cuando fueron llevados al espacio, esa cantidad tuvo que reducirse como respuesta al medio estresante como es el espacio, la presencia de radiación, la baja temperatura. Es por eso que la concentración de los grupos experimentales es menor con respecto al control. Pero no pasó lo mismo con el ácido tiobarbitúrico. Y también se analizó en cuanto al material ADN a través de la electroforesis. Y ustedes pueden observar que los tardígrados, después de analizarlos, llevarlos a la estratosfera y analizar en laboratorio, presentaron la misma banda que la parte del control, lo cual quiere significar que el material genético del macrobiotus no fue dañado. Y esto es algo muy importante porque la presencia de los antioxidantes, así también como el HSP, que es la proteína de shock térmico, ¿sí? Ayudaron a que los tardíos no sufrieran algún tipo de daño. Este es otro experimento realizado en el año 2011, donde se mandaron ya la especie Ramaciotus, tanto hidratados como los hidratados. Cuando se menciona hidratados se refiere a los tardíos activos móviles y disecados se refiere a un tipo de criptobiosis. En este caso fue al de tipo de anadribiosis. En este caso se calculó el contenido total de las proteínas. Es- También se mandó al Paramacrobiotus, que es otro Richesi, que es otro espécimen de oso de agua. Entonces aquí no hubo una diferencia significativa en en la cantidad de proteínas, específicamente de los antioxidantes, lo cual significa que ambas especímenes que fueron llevados a la estratosfera no tuvieron una diferencia significativa con el grupo control. Aquí está la superóxido dismutasa. No hubo una diferencia significativa, no hubo una diferencia tanto en el grupo control así como en el grupo experimental para ambas especímenes. Lo mismo pasó con la catalasa, que también es una proteína antioxidante que protege bastante de los antioxidantes. En el glutatión peroxidasa de la misma manera.
No hubo diferencia del grupo control con el experimental. Y en el caso del glutatión reductasa, en el grupo, en la, para macrobio Truchexi no hubo una diferencia, tanto el grupo control como el experimental. Sin embargo, en este espécimen, el Ramaciotus oberjaueuseri, sí hubo una diferencia de grupo control versus grupo de viaje, es decir, que en el grupo experimental sí hubo una disminución del glutatión reductasa. Y algo que llamó muy la atención en este trabajo para los investigadores es que los, los tardígrados pueden responder de distintas maneras dependiendo de la espécimen. Es decir, algunas especímenes serán más resistentes que otras. Este es en el caso del glutatión. No hubo una diferencia en el grupo control y experimental para ambas especímenes. Y esto es un artículo de revisión que fue realizado por uno de los investigadores como Luca Casmari, que tiene más de 40 años investigando, que tiene más de 50 publicaciones de tardígrados, digamos que es un referente de la investigación de tardígrados. Y también aquí que estoy señalando con el puntero láser, los especialistas de tardígrados, así también como la gente muy curiosa, siempre realizan un simposio cada 4 años, que en cada país se realiza este simposio donde participan el público general, así también los investigadores, en donde pueden exponer sus investigaciones de tardígrados, exclusivamente, en diferentes áreas de investigación, molecular, astrobiología, genética, bioinformática, taxonomía y otras demás áreas de la biología. Ahora, la pregunta que quiero hacerle a todos ustedes es la siguiente. ¿Y Perú, en nuestro país, qué se está haciendo? ¿Acaso les pregunto a todos ustedes, existirá tardígrados en nuestro país o tal vez no lo hay? Bueno, para buena suerte, la Asociación Peruana de Astrobiología, antes de mandar tardígrados, ya se enfocaba en mandar globos estratosféricos con fines de educación, porque el CENAMI también realiza lanzamientos estratosféricos, pero para sus estudios del tiempo y así, del tiempo climático y todo ello, más no mandan muestras biológicas. Pero la Asociación Peruana de Astrobiología ya lo hacía, pero con fines educativos, y en el año 2020 se animaron a mandar tardígrados para saber si es que estos organismos eran resistentes o no. Muy bien, en esta figura se mandó, se tomó y les comparto a todos ustedes, porque esto fue en el año 2020 y esto fue justo en enero antes de la declaratoria de la pandemia por el gobierno y obviamente por todo el mundo no se podía salir, pero para buena suerte fue en enero, antes de que se declarara todo esto y estuviéramos todos encerrados. Y el lanzamiento se escogió obviamente aquí en Canta, no, en Yauca de Rosario, Ica. Y obviamente antes de hacer un lanzamiento se tiene que hacer una evaluación utilizando una página que no me acuerdo exactamente el nombre de la página, donde tú puedes poner las condiciones atmosféricas y también la fecha para hacer tu lanzamiento y en base a eso tú puedes escoger qué día es el más adecuado para que tú hagas tu lanzamiento, porque si lo mandas en cualquier día y justo ese día está mal, no es el adecuado, entonces tu globo estratosférico se puede ir al mar o hacia el este, a lugares ya muy difíciles de acceder. Esta es una figura que se realizó en el año 2020, antes del lanzamiento, se tomó foto. Acá justamente están los tardígrados y también otras muestras de como semillas y cianobacterias que realizaron otros grupos. Muy bien, la metodología para este caso fueron obviamente hacer una recolecta de musgos, donde antes de eso se tuvo que hacer un pequeño muestreo
para saber si había tardígrados o no, específicamente de Obrajillo Canta, Lima. De ahí se pusieron estas muestras en placas Petri. Posteriormente se hizo el lanzamiento del globo estratosférico y más de 2 horas y media de vuelo se cayó la muestra, ¿no? Y posteriormente se hizo la evaluación de la muestra. Este procedimiento lo realizaron también los biólogos italianos en el año 2007, solo que ellos obviamente mandaron hacia el espacio, pero el procedimiento es similar. Los resultados, uno fue que el globo estratosférico de aquel año de lanzamiento, ustedes pueden observar que llegó a más de 24.000 kilómetros de altura, la temperatura mínima fue de -50 °C. Y los resultados fueron los siguientes, que se hizo una diferencia entre grupo control y experimental. El control es cuando no sometes a ningún tipo de experimento, en este caso la variable sería las condiciones de la estratosfera, en este caso fue la temperatura y también la radiación, mientras que en el experimental también. Ustedes pueden observar tanto en el cuadro que se encontró tardígrados vivos, así también como los no vivos, posiblemente porque algunos no respondieron adecuadamente, ya sea por diversos factores, como puede estar que ya están débiles o no han comido, o pueden estar parasitados, pero también se encontró tardígrados vivos que soportaron con la estratosfera. Estos tardígrados fueron enviados en el estado anadribiótico, es decir, el anadribiosis, que es un tipo de criptobiosis. Y les voy a compartir sí, dos imágenes obtenidas con el colega Gerardo Porras de la Universidad Mayor de San Marcos, en donde se pudo ver los tardígrados después de mandar a la estratosfera, añadirles agua siguiendo un procedimiento y obviamente utilizando el criterio de viabilidad, que es utilizado para evaluar si un tardígrado vive o no, es decir, si un tardígrado se mueve, cualquiera de sus partes, como ustedes pueden observar en el video, es porque se considera que está vivo y cuando no se mueve nada, se considera como muerto. No solo este criterio de viabilidad también se puede aplicar para distintos eh, factores o variables de experimentación, que puede ser la baja temperatura, alta dosis de radiación, ah, la, bueno, puedes añadir un compuesto nocivo, que ya se están haciendo en estudios toxicológicos. Este también es un tardígrado que después de enviar a la estratosfera se realizó el procedimiento adecuado para poder activarlos y es así como ellos se mueven, ¿no? Estos son los géneros Macrobiotus, que se puede identificar haciendo la taxonomía morfológica y la identificación morfológica, considerando la morfología de las garras, así también del aparato bucofaringeo. Muy bien, después que se realizó el análisis de criterios de viabilidad, si estaban vivos o muertos, lo que se hizo posteriormente es el montaje de estos tardíos utilizando el alcohol polivinílico que te va a permitir mm, observar de manera más nítida y clara los tardígrados, porque ¿qué pasa si tú colocas un tardígrado con agua sin este medio de montaje como el alcohol polivinílico? Prácticamente el agua se va a evaporar y lo que se queda es al tardígrado, pero ya impregnado en tu lámina y obviamente no se va a poder identificar adecuadamente. El medio de montaje como el PVA te permite también preservar los tardígrados. Y ustedes pueden observar estas características muy presentes en el género Macrobiotus. Al igual que la morfología de las garras, algunos tardígrados tienen la presencia de una más de dos lunulas, un brazo primario de más o menos, dependiendo obviamente tipo de espécimen y viendo la literatura adecuada. Y la conclusión de este trabajo fue que el 78% de la población del total del género Macrobiotus
sobrevivieron a la estratosfera. El género fue el Macrobiotus. Este trabajo sería la primera investigación realizada en este país, ¿no? Utilizando estos microinvertebrados y comprobando que este organismo es muy resistente y el globo sonda también puede ser utilizado en estudios de educación como medio de divulgación, tanto para nivel universitario, así también para las escuelas y por supuesto para la investigación. Ahora, existen otros estudios ya realizados más, estudios más complejos y completos, en donde en este caso los tardíes buscaron la explicación de cómo estos organismos pueden resistir a la radiación. Muy bien, ustedes pueden observar este tipo de radiación para el que fueron que fueron, pues, que se pusieron a los diferentes tardígrados, diferentes especímenes, y acá está la radiotolerancia, obviamente la concentración media de cada tipo de radiación, no es muy alto comparado con un humano. Y aquí demostraron algo muy interesante, es que descubrieron una proteína llamada el proteína DSU. Esta proteína actúa como un protector en el material genético, es decir, no permite que la radiación llegue hacia la información genética y actúa como un caparazón. Y obviamente esto demostró que posiblemente la proteína TSU fue expresado y sintetizado en gran cantidad y protegió al 78% de los tardígrados enviados a la estratosfera. Este también es otro esquema de cómo la proteína TSU protege al nucleosoma, evitando la formación de radicales yo muy activos. Y también otra investigación es que esta proteína DEFSU, que fueron insertadas en células embrionarias humanas de riñón, le permite, confiere protección a estas células cuando fueron sometidas a rayos X. Si ustedes pueden observar aquí que el DEFSU protege a comparación del grupo control que obviamente muere porque no tienen este gen, este proteína, este gen, que es muy importante y posiblemente este gen puede ser insertado para diferentes tipos de embriones humanos, ya con fines de investigación para los futuros astronautas que algún día van a ir hacia Marte para colonizar, haciendo una modificación genética. Esta es la proteína intrínsecamente desordenada con estas siglas que también le permite la tolerancia frente a la desecación, es decir, actúa cuando los estadios se encuentran en el estado de anadribiosis y posiblemente esta proteína también estuvo presente debido a la expresión de este gen del T, de la proteína intrínsecamente desordenada en el proyecto estratosférico junto con la Asociación Peruana de Astrobiología. O sea, es decir, que el macrobiotus que fue enviado a la estratosfera también expresaron y sintetizaron este tipo de proteína. Y obviamente las moléculas antioxidantes que fueron demostradas con los estudios que fueron mencionados, la catalasa y la superóxido dismutasa tienen una acción de proteger al organismo de sus células, específicamente las células, para que no cubra un daño provocado por los radicales oxidantes. Ustedes saben que la catalasa es algo muy importante, al igual que la superóxido dismutasa. Y aquí está la proteína. ¿Se recuerdan ustedes que en el primer trabajo que se realizó en el año 2007, el HCP, bueno, la proteína de choque térmico, que este es activado cuando los tallos se encuentran en el estado de anadribiosis? Cuando se refiere con 70 y 90 se refiere al peso molecular de la proteína. Esa es la diferencia. Pero ambas son proteínas de choque térmico que le sirve para protegerse de condiciones estresantes como puede ser la temperatura, la radiación,
Y posiblemente esta proteína también, proteína de choque térmico también estaba en alta concentración el- en los tardígrados que fue enviada a la estratosfera en el año 2020. Y la trehalasa, que también es un azúcar, obviamente también ayuda a los tardígrados. Y con este trabajo se demostró que los tardígrados de este tipo de dos especímenes diferentes, obviamente suelen presentarse en respuesta de la deshidratación, es decir, cuando los tardígrados se encuentran en la anadribiosis. Y hasta aquí quiero darles las gracias al público presente y estoy yo disponible para poder escuchar sus consultas. Y también les menciono antes de eso que yo también hago investigación, muy aparte de la astrobiología, también hago de la taxonomía e identificación de tardígrados. Estoy empezando con las lomas aquí en Lima Metropolitana. Ustedes saben que las lomas es un ecosistema muy particular que solamente se encuentra en Perú y una parte de Chile, pero mayormente en Perú ni en ninguna parte del mundo. Y también en otros tipos de ecosistemas en el Perú. Así que dejo mi correo aquí. Quienes pueden estar interesados, soy también el creador del grupo Proyecto Tardígrado, con este logo que fue obsequiado por el biólogo Ángel Ramírez, quien también es un biólogo, pero de líquenes. Estamos realizando un trabajo simbiótico. Y le dejo mi correo para que ustedes puedan contactarse quien está interesado. Estoy disponible para poder escuchar sus consultas e inquietudes. Gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Luis, esto es parte solo de una investigación